Las sociedades están polarizadas en este tiempo, Claudia. Hemos avanzado mucho en años de democracia, pero no hemos sumado posiblemente algo de lo más importante. Sociedades que se polarizan, la nuestra también, por supuesto, y esfuerzos que no se realizan para superar la polarización social, política, económica. Entonces, cuando tú permites que la polarización se instale en tu sociedad, pues de a poco se van agregando factores de racialidad, de discriminación, de intolerancia entre unos y los otros. Y si no resolvemos con un esfuerzo dedicado y permanente aquello, pues entonces la sociedad termina fragmentada en 1000 pedazos. Y esto es lo que está sucediendo. Creo que la discriminación y el racismo se han añadido hace mucho tiempo, yo diría desde 1492, con subidas y bajadas, pero sin duda es uno de los grandes problemas. Y la construcción de sociedad desde 1825 ha sido sobre unos ejes, a momentos más álgidos, de pronto con menos incidencia, pero unos ejes de racialidad e intolerancia entre los unos y los otros. Esto no se ha superado y reverdece en momentos en los que hay conflicto político agudo. A esto se ha sumado ahora, porque también hay que decirlo, Claudia, de manera clara y franca, se ha sumado un nuevo espacio de polaridad que está en la vida interna del movimiento al socialismo. No solamente, y por ahí iba a comenzar Vocero, porque no solamente tenemos la ya mejor conocida, si me dices Jorge que Vocero, que suena Jorge, mejor. La polarización en el país, estos dos polos ya conocidos, aquellos que se han agarrado, pero a golpes el 2019, ahora empezamos a encontrar la polarización dentro de cada polo, lo que es doblemente preocupante, no solamente el movimiento al socialismo, que ya ni siquiera sé si es una polarización o ya estamos hablando de dos fuerzas políticas. Lo mismo sucede en Creemos, donde hay 3 alas, en Comunidad Ciudadana ya no es C, es C por un lado, C por el otro, y esto del MAS se pelearán por la A, porque en un lado está la M, en el otro lado está la S. Muy complicado. ¿El fin del MAS, Jorge? Tanto Comunidad Ciudadana como Creemos, primero, como son fuerzas menores con baja capacidad representativa, son representaciones circunstanciales básicamente, pues no tienen una incidencia y una notoriedad ni siquiera informativa de cierta espectacularidad que llame la atención. Pero el movimiento al socialismo es el proyecto social popular más importante de los últimos 70 años en el país. Solo equiparable a lo que sucedió también en el proceso de la Revolución Nacional. Hoy en día, de mantener esta tendencia, más allá de ser el fin del MAS, que entendería yo que eso no va a suceder, pero sí se puede fragmentar y debilitar estructuralmente, eso sí. Y esa debilidad estructural le resta potencia electoral. ¿Por qué? Porque su fuerza está en organizaciones sociales que van compactando su voluntad política electoral en los tiempos de campañas electorales precisamente. Esto sucede, si esto se fragmenta, entonces pierde su fuerza electoral y posibilita la emergencia de otras fuerzas políticas. Los factores hoy en día te muestran de que avanzando como están las cosas puede terminar siendo algo irreconciliable. Y ahí hay un elemento muy rápido. A la población, utilizando una palabra del cotidiano, la población está harta, Claudia, de estas formas de hacer política, que una cuestión personal signifique que yo bloqueo y colapso el país, que además le había endosado históricamente desde principios de siglo y durante toda la década del 90, en el proceso de acumulación social, que el odio, la discriminación, la intolerancia era propio de la vieja partidocracia y de sus militantes o simpatizantes. Y resulta que ahora el odio, la intolerancia, el desprecio por el otro está también mostrándose dentro de la estructura del proyecto social popular. Ese daño, Claudia, es irreversible ante los ojos de la sociedad. Y ese hartazgo se manifiesta en que la sociedad vaya virando, si se quiere, las preferencias hacia otras búsquedas,
Por eso cuando miran quién podría ser el candidato, también la sociedad está empezando a decir un candidato del cual no sabemos su nombre, un desconocido, un candidato entonces nuevo, sería lo que quisiéramos que nos represente. O sea, ni Evo Morales ni Luis Arce, que está ahí en pantalla. Estos son los riesgos de una pelea tan crítica, que la sociedad tome, eso nadie sabe todavía, tome esto por el lado negativo de rechazo al proyecto social y popular. Esta lucha interna, este fraccionalismo y la voracidad con la cual está actuando el sector radical que rodea al expresidente Morales, pues va a terminar generando posiblemente unos rechazos en los sectores urbanos muy críticos. Jorge, ya hemos escuchado declaraciones en pasados días, pasadas horas, sobre su mirada crítica al bloqueo, que por supuesto compartimos. No me gusta quedarme sin gasolina, no me gusta quedarme sin pollo o pagar más el pollo, no me gusta perder la inseguridad, compartimos, pero ¿va a echar todas las culpas en el ala radical, evista, o también va a ser crítico con el oficialismo actual? Hay que mirar cuál es el fondo del problema. ¿Cuál es el fondo del problema? Decimos esto por lo siguiente. El día domingo de pronto se incorpora un nuevo argumento, Claudia, señalando y diciendo de parte del expresidente de que la movilización y los bloqueos en realidad son por el litio. Y eso cínicamente es un argumento no aceptable, porque en los hechos reales sabemos que se han movilizado a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional que le impide su candidatura el próximo año. ¿No les cree en su demanda de no continuar con magistrados prorrogados y que esta crisis de la justicia, de la ausencia de elecciones que se ha ido advirtiendo en un ciclo tan complejo? Mire esta ruedita. Hoy esto es lo que han hecho los compañeros de La Razón, lo podemos mostrar con este camino tan complejo desde que la Asamblea Legislativa aprueba el reglamento de preselección, la Sala Constitucional de y deja sin efecto la convocatoria, y así todo el círculo con estas fichas. ¿No les va a creer a los evistas o a los que dice usted radicales que hay una demanda también de institucionalización de la justicia, sí, ahí de transparencia de la justicia? ¿Usted cree que solamente el hecho de que Evo Morales sea candidato? En absoluto, no hay otro argumento, Claudia. Un poco de historia, muy rápida. Acá hay expresidentes que han nombrado todo el poder judicial a través de un decreto, lo cual el presidente Luis Arce de forma correcta se ha negado a hacer. Carlos Mesa, el año 2004, julio del año 2004, el decreto 26750 nombra todo el aparato judicial del país, magistrados, consejeros de la judicatura, fiscales de distrito, a través de un decreto para que 6 meses después lo que es hoy en día el Tribunal Constitucional le señale y le diga que eso era inconstitucional. Y después lo propio ha hecho el expresidente Morales, y la justicia ha estado en estos devaneos de influjo del poder político desde el poder ejecutivo para tratar de estructurarla. No presa de los devaneos, también alargando, ¿no? La justicia no, o mejor dicho, los operadores de los que estamos hablando no son mancos. Es que esa es nuestra falta de institucionalidad, Claudia, precisamente. Ahora, hombres de Estado, quienes han pasado por el Poder Ejecutivo y sobre todo han sido presidentes del Estado, hombres de Estado, que sueltan sobre la mesa y dicen los magistrados tienen que renunciar en este momento y dejamos el país en una parálisis judicial. Un ejemplo, porque esto es que no es serio, Claudia, ese es el tema. No es serio que un Estado quede vacío de su poder judicial. Por ejemplo, que el presidente, aprovechando ese supuesto que dicen que todos renuncien, emite un decreto y violenta todos los derechos políticos del país. ¿Quién revisa la constitucionalidad de ese decreto? Entonces no pueden quedar estos vacíos. No es serio, pero tampoco es... Solamente esto, Claudia, para cerrar. Una extensión temporal con
la voluntad inmediata de poder convocar, de ir hacia el proceso de institucionalización judicial por la vía de las elecciones en el nombramiento de las autoridades, sin que eso signifique que va a terminar la crisis. Pero bien, reponer las autoridades por esa vía. Sí, la pregunta es como con el gobierno de Yanine Áñez, ¿cuándo? ¿Cuándo se fijan las fechas que van a determinar el día de las elecciones? Pero esto lo tiene que resolver. ¿Quién puede resolverlo? Y lo de temporal, es decir, no es justo, decía Jorge, pero entiendo que tampoco es constitucional. Y estuvo acá el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, pero no solamente él, para decir que no era la figura que correspondía. Es decir, ustedes, los actores políticos de las fuerzas con representación hoy en el país, nos han dejado en esta situación. No es constitucional, o hay alguna figura que así lo permita, de tener estos magistrados por fuera del lapso que les correspondía. Entendamos el problema en estos términos. Por supuesto que no es el escenario ideal, por supuesto que no es. Pero entendamos que cuando un Estado tiene una situación de crisis institucional, se busca una solución momentánea para reencauzar el proceso de institucionalidad. Esto es lo que se debe hacer cuando uno administra un Estado. Se ha hecho con la Constitución del año 2009. Se prorrogó los mandatos de alcaldes, concejales y prefectos en el año 2009. Se les prorrogó el mandato hasta las elecciones del 4 de abril del año 2010 y se extendió ese mandato para poder establecer una continuidad entre la nueva Constitución y la que sucedió. Lo mismo con el anterior fiscal del Estado. Bien, y lo mismo con Yanine Áñez, donde hubo una ruptura institucional, pero había que encontrar una solución en el marco de la mayor proximidad a la Constitución política del Estado. Y se prorrogó el mandato, no el mandato, se prorrogó la estadía de la señora Áñez y de todas las autoridades subnacionales en el país. Ahora, Claudia, tenemos una situación crítica que se debió resolver en la Asamblea Legislativa. Y allá los unos y los otros han ido con consultas al Tribunal Constitucional entorpeciendo y dilatando el proceso con algún objetivo, con alguna finalidad. Pero la finalidad inicialmente en la Asamblea Legislativa, ¿cuál era? Que ya venía también propuesta por los abogados independientes, tener participación y parte en la confección de las listas que se habilitaban para que vayan a votación. Todos quieren tener, vamos a ser caritativos en el término, un amigo favorable en los tribunales de justicia de este país. Todos quieren tener. Y eso de elegir por planchas o individualmente la meritocracia ha sido un inconveniente. ¿Está de acuerdo con Lima cuando habla del cuoteo de la justicia, entonces, como una intención por detrás Pero de esto? Lo he dicho además, lo he dicho cuando ya los juristas independientes planteaban esa comisión calificada por esa comisión precisamente de notables para que solamente la Asamblea Legislativa ratifique. Entonces, el cuoteo en la justicia es algo que se busca desesperadamente, lo menos es tener un canal de conversación con el Poder Judicial. Y esto es lo que no es aceptable. ¿A esto qué se ha sumado? Se ha sumado que el Tribunal Constitucional emite una sentencia y lo deja por fuera del proceso electoral al expresidente. ¿Qué vamos a hacer cuando no sabemos hacia dónde irá la sentencia, pero si la sentencia que vaya a emitir respecto de los estatutos internos del MAS, el Tribunal Constitucional... ¿Pero le pareció lógica o viene como que tira de los pelos? ¿Le ha sorprendido, Jorge? Seguramente en un análisis todos esperarían que la sentencia sea absolutamente más clara, de mayor claridad. El ministro Lima la ha interpretado, ha dado a conocer cuál es el alcance de la sentencia y ha señalado que imposibilita que el expresidente sea candidato. ¿Es el Lima quien tiene que interpretar? No, Lima ha dado un comentario. Acá el único que interpreta es el Tribunal Constitucional, el único que interpreta. El resto ya son comentarios y los comentarios e interpretaciones individuales y subjetivas no tienen nunca vinculatoriedad, solamente son comentarios de actores. Ahora estamos
un día después de esta reunión que trajo esperanza, aunque continúan los bloqueos, no solamente continúan, sino que se han multiplicado. Mis colegas en la radio decían, ¿por qué siguen los bloqueos si hay una reunión? Pero inmediatamente después entrevistaron a un diputado de Comunidad Ciudadana, de hecho le voy a citar parte de lo que dijo Marcelo Pedrazas, y él ha puesto pocas esperanzas en esta reunión. De hecho, tenemos un pedacito de lo que dijo Marcelo Pedrazas de Comunidad Ciudadana. ¿Lo escuchamos, por favor? Una responsabilidad que es la atribución y sobre todo lo complejo que estamos viviendo, la culpa del movimiento al socialismo en un mayor porcentaje. Y le digo por qué. Otra vez se pretende tomar decisiones jurídicas ante un hecho político. Otra vez estamos politizando la justicia y estamos judicializando la política. Y lo voy a decir indignado, Rubén, ¿qué pito toca la oposición en un problema político del movimiento al socialismo que no pasa por la elección judicial, por el cambio de magistrados, sino por un tema de una elección del 2025? Lo que debió haber hecho la oposición es más bien que se sienten los masistas, tomen una posición ellos de qué quieren darle al país, qué solución hay en este tema, y a partir de esa decisión que encuentren ellos, sean arcistas y evistas, se someta a consideración de quienes tienen los 2/3, que es la oposición. Yo no entiendo cuál es la decisión de estar en estas reuniones, donde parece que además se reúnen unos cuantos, y no todos, porque también he escuchado versiones de gente del movimiento al socialismo que responden al levismo, que no han sido invitados a la reunión. Entonces, ¿qué garantiza que la posición que se tome por este grupo de personas que estuvieron en esta reunión, obviamente en el marco de lo que se ha firmado, sea algo que se va a aceptar en la Asamblea? Dijo esto y dijo más el diputado. Dijo que las personas que están dentro de las comisiones no gozan de legitimidad de sus propias fuerzas políticas. Es decir, que además, saliendo con acuerdos, digamos, de esta reunión, no van a tener la fuerza o el apoyo en sus respectivas fuerzas. Dice, los sujetos que estaban en la foto ayer, comillas, no tenían la legitimidad de tomar una decisión porque después no van a encontrar una posición al interior de las fuerzas políticas. Él amaneció pesimista. Jorge, ¿usted cree que de esta reunión podamos obtener algo que allane el camino? Ha dicho en pocas palabras y en poco tiempo ha dicho varios absurdos. Que el movimiento al socialismo se reúna, en realidad lo que dice él, la oposición debió haber hecho, que el movimiento al socialismo se reúna, que saquen ellos una conclusión y la dejen a consideración de la oposición y de los 2/3. Imagina, ese es un absurdo. Eso es verdaderamente un absurdo. Una oposición que quiere evaluar lo que hace el movimiento al socialismo, pues su posición finalmente va a terminar siendo de negativas. Sucede, Claudia, que lo que es verdaderamente importante y ratifica algo que uno viene diciendo desde hace muchísimo tiempo, innumerables veces acá en La Razón, en artículos y contigo, las habilidades para implementar un diálogo. Este es uno de los problemas. Cuando no se sabe dialogar, cuando no se conocen cuáles son los principios de construcción de un consenso, tienes declaraciones de estas. Entonces, si ya están yendo anticipadamente o de forma a priori a oponerse, porque están cuestionando que no gozan de legitimidad. Pedían el diálogo y ahora dicen que no gozan de legitimidad. Porque hay una representación reducida. Pero allá estaba el senador Hilarión, estaba el senador Andrónico, que son del sector masista. Se ha optado por este 2-2-2. ¿Le parece una buena fórmula? ¿Cuál era el espíritu o cuál es el espíritu? Esa es una decisión que ha llevado adelante el vicepresidente, de tener una comisión muy reducida para llevar adelante el diálogo. Si efectúa esto, es que seguramente ha tomado contacto previo a la reunión del día de ayer, a su instalación, con el conjunto de las fuerzas allá representadas. Pero lo que va a trabajar esta comisión tiene que ir después al Pleno. La decisión es una decisión colegiada de la Asamblea Legislativa. Y es allí donde tienen que saber construir el consenso. Imponer no es dialogar.
Definitivamente son conceptos antagónicos. Y hay gente que en su ansiedad política de todos los sectores está intentando imponer un criterio, por un lado. Y en el otro lado no quieren separar los avances que se puedan tener entre lo que es diálogo y bloqueo. Y entonces encaminan el país a su objetivo. Y su objetivo, ahí vemos que dicen, si no renuncian los magistrados, no levantamos los bloqueos. Renuncian los magistrados, el país queda paralizado por 10 días, 20 días, 3 meses, 5 meses, queda paralizado sin justicia, y lo que quieren es una solución de orden política. ¿Qué es la solución de orden político, Claudia? Que cada una de las fuerzas pueda incorporar 1, 2, 3, 4 nombres en todo el esquema de los magistrados que van a estar vacantes, y eso te permite ya tener presencia, sobre todo en el Tribunal Constitucional, que es lo que en este momento están peleando. ¿Para qué? Para revertir la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional el año pasado. Están buscando una solución política, esto está muy claro, porque no quieren dialogar, porque le colocan permanentemente cortapisas al diálogo. Del lado del oficialismo hay una idea de temporalidad que sea corta. Estoy pensando en la interpretación que daba el ministro Lima también a varios documentos que han circulado sobre el estado constitucional o no de este momento que estamos viviendo, que es un momento Frankenstein debido a todos los juegos fallidos de los últimos meses, ¿no? Hoy tenemos un Frankenstein que yo no sé si hoy podemos decir si corresponde o no a una figura constitucional. Es más, me animaría a decir que no desde el poco conocimiento que tengo de este ámbito, pero creo que el oficialismo podría también dar algunas señales de lo que es temporal, de lo que es inmediato, de lo que usted mismo ha dicho, Jorge, momentáneo. ¿Qué es temporal? ¿Qué es momentáneo? ¿Qué es ya? No, el gobierno, y lo dijo el presidente Arce el pasado 22, el gobierno quiere elecciones judiciales en el marco de la Constitución, sin cuoteos políticos, y estas elecciones se tienen que llevar adelante en este periodo, o sea, estamos hablando del 2024. Y lo que se tiene que estructurar en solución para cumplir esta mirada sobre lo que necesitamos está en responsabilidad de la Asamblea. No puede el presidente destituir a los magistrados, no puede el presidente emitir un decreto y estructurar ya también a su gusto el Poder Judicial. Paréntesis, imagínate si el presidente emite un decreto, nombra magistrados en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Agroambiental, en el Tribunal Supremo de Justicia del país. Ya no hay separación de poderes. Primero que no hay, pero lo hizo Carlos Mesa y lo hizo también Evo Morales. Pero si el presidente hiciera esto, ¿qué es lo que inmediatamente firmado ese decreto le estarían señalando? Que todas esas personas responden a un criterio absolutista de manejo de la justicia en el país para su beneficio. No lo puede hacer, no lo va a hacer tampoco. ¿Quién debe resolver esto? La Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa tiene que preparar todo para entregarle al órgano electoral y realice las elecciones, pero es una decisión colegiada, porque allá hay 130 diputados, 36 senadores por otro lado, que se tienen que poner de acuerdo si quieren buscar solución. Como no quieren buscar solución, esto es lo que uno percibe claramente, Claudia, entonces trasladan y endilgan responsabilidades a quien les es más cómodo para resolver. Como el diputado, unos dicen el masismo, otros dicen el Poder Ejecutivo, pero trasladan su responsabilidad descalificando previamente ya el esfuerzo del diálogo sin aportar. Y un diálogo es, muy breve, esto, Claudia. Los primeros minutos o las primeras horas de un diálogo en realidad son catarsis de todos los reproches que se tienen los distintos actores políticos. Y eso hay que saberlo y hay que atravesar ese momento. Terminada la catarsis, expuestas todas sus molestias y todas sus quejas, hay que mirar al objetivo. ¿El objetivo cuál es? Institucionalizar la justicia. Entonces, trazar una hoja entre lo que más o menos todos pueden terminar aceptando. ¿Para qué?
para lograr avanzar. Si esto no lo hacen, pues la población los mira. Esa catarsis, entiendo, Jorge, ya la estamos viviendo en los medios, me imagino en circuitos no tan mediáticos, porque ya se han dicho de todo, ¿no? Entre el ministro Lima, el legislador Jerjes Mercado, del lado de Vista también, comenzando por Evo Morales, pero siguiendo con otros militantes del MAS Evista, ya se han dicho de la derecha, ya se han dicho traidores, se han dicho que Evo Morales es responsable de las muertes del 2019. Todo lo que su ocurrencia les permite. Todo eso de un lado y del otro. Así que esa parte de la tarea, Jorge, ya está. Ya se han dicho de todo. Yo no sé si hay condiciones para un diálogo. Después, además de diálogos que no avanzan, tenemos calles bloqueadas donde quienes pagamos somos los que no tenemos gasolina, no compramos pollo, etcétera, etcétera. Pero también los bloqueadores, la policía, las escenas ayer, por supuesto, con un volumen altísimo de parte de las fuerzas evistas, pero con imágenes ahí de una mujer arrastrada por las fuerzas policiales. Luego vienen las autoridades y dicen que era el protocolo. Bien complicado todo, ¿no? Se está tensionando. Intentando llevar el país hacia el colapso con unas incongruencias que... Perdón, esas son las imágenes de las que estaba hablando Jorge, una mujer que estaba participando del bloqueo, que es llevada a rastras por policías, entiendo, policías mujeres, y luego escuché una autoridad que mencionaba la existencia de dinamita, pero bueno, así está, ¿no? Así están. Estos son los hechos, Claudia, a los cuales quieren llevar al país. Estos son los hechos a los cuales quieren llevar al país. Miremos algo solamente en el marco de la reflexión. La Constitución Política del Estado establece claramente cómo te puedes reelegir, cuántas veces te puedes reelegir, etc. El 2014 ya hubo una interpretación para que la misma persona pueda buscar la reelección, tercera reelección. Inmediatamente se activa el 21F. ¿En qué ha derivado el 21F en nuestro país? Desde el año 16 a la fecha, tenemos 8 años, con la sombra todavía y las consecuencias de lo que fue el 2016, que terminó en un golpe de Estado. Y con permanentes intentos de la misma persona de buscar repostulaciones con cuestionamientos a la norma que se lo impide o le señala que ya no lo puede realizar. Pero ¿se puede arrastrar esto en la culpabilidad hacia una sola persona? Pero es que, Claudia, estamos solamente por eso se da todo lo que pero se vivió el 2019. Fíjate tú que el golpe de Estado tiene otras connotaciones también. Pero estamos recurrentemente, desde el 2009, con las disposiciones transitorias de aquella Constitución, redactando, discutiendo y debatiendo temas que tienen que ver con la reelección de una misma persona. Esto hay que mirarlo y hay que analizarlo porque tiene una incidencia directa en el país. Son 15 años con lo mismo, casi un ciclo político. Lo del 2019 no es solamente por una persona, lo del 2019 tiene unas connotaciones también de un proyecto social y popular que ha logrado desplazar a la vieja partidocracia, a los sectores oligárquicos del país, a las clases favorecidas y dominantes, y estas han ido reaccionando en el tiempo para poder reacomodarse nuevamente. Eso es casi un proceso natural que hay que saberle dar una administración para que se pueda equilibrar. Si no se equilibra, tenemos situaciones de tensionamiento. Se agrava cuando está la misma persona, porque esa persona les ganaba los procesos electorales a esa clase desplazada. Entonces, el elemento se va tensionando. Pero es un hecho real, Claudia, que el principio de igualdad, ese que está en el contrato social de Rousseau, el principio de igualdad donde todos absolutamente son iguales y no puede haber discriminación de unos sobre los otros para gobernar, no hay privilegios, eso se está quebrando porque hay una persona que tiene una ansiedad y fijación con el poder.
El proyecto social y popular tiene que saber continuar, tiene que tener sus propias fuerzas para continuar con otros nombres también. Porque de lo contrario, lo que hace es empezar a generar disconformidades, cuestionamientos, interpelaciones desde abajo y lo van vulnerizando. Hoy en día, imagínate tú que no imaginábamos después de la victoria de octubre del 2020, no imaginábamos mirar y pensar de que el Estado plurinacional estaba en gravísimo peligro. Y hoy corre riesgo de que pueda entrar en una etapa desde el 2025 en adelante, en una etapa regresiva para su desaparición. Ese es un peligro real hoy en día. ¿De quién es la responsabilidad ahí? Del movimiento social y popular, pero tiene que tener capacidad de reoxigenarse, porque si no se reoxigena, una sola persona se devora el proceso, como hizo Paz Estenssoro con la Revolución Nacional. O sea, aquí el problema es Evo Morales. Si desaparece de la escena política, ¿vuelve la paz en el MAS? Uno de los problemas son las fijaciones que tiene el expresidente con su obsesión con la presidencia del Estado y con la no voluntad de entender de que el proceso necesita también, porque la Constitución te lo está diciendo. Ahora, si la Constitución te dice que en Bolivia las reelecciones son indefinidas, pues nadie colocará allí un entredicho a eso. Pero si la Constitución te dice algo, pues no tienes otra cosa más que cumplir. Y se da la paradoja de que hoy en día te dice que hay que respetar la constitucionalidad, que hay que velar por la institucionalidad de la justicia, cuando desde el 2009 estamos ajustando y ajustando y ajustando las normas para favorecerse. Solo que en ese momento no salían las voces masistas a señalar esto mismo, y lo hablé con Bovarín acá, y él decía que no los dejaban, porque guay al que alce la voz. Lo que también llama la atención sobre el tejido democrático. Pero te dentro puedo decir del propio algo, MAS. Claudia. Hay una obsesión, con esto termino, Jorge, hay una obsesión de Evo Morales con el poder, creo que no le cabe duda a nadie. Hay una obsesión también intramasista contra Evo Morales. ¿Esa obsesión existe también? Hay un grupo, y son las organizaciones sociales que se están estructurando en torno al presidente Arce, que señalan y dicen que la fijación que se tiene con el poder desde el sector evista, lo que está haciendo es conducir al proceso a un peligro evidente de derrota electoral. Este es uno de los temas mayores y centrales. Como hay estas organizaciones que han empezado a expresar este criterio, Claudia, lo que ha hecho el expresidente es marginarlas. Ese es un proceso de criticidad muy delicado, muy sensible, y que puede terminar generándole una derrota electoral el próximo año, y más allá de la derrota es exponer el proceso de cambio y la estructuración del Estado plurinacional a un peligro de extinción. Ese es el verdadero problema. Pero déjame decir algo sobre lo que has mencionado de Bovarín. 30 segundos, 45 máximo. El año 2019, en lo personal, con el golpe de Estado, yo hago unas manifestaciones públicas por el peligro de la democracia y por la ruptura de la democracia. Hoy vislumbro también un peligro de la democracia y de que empecemos a normalizar situaciones en las cuales todo es posible de modificar para favorecer únicamente a una persona. Cuando se busca favorecer a una sola persona, la democracia está inmediatamente en riesgo, desequilibra el principio de igualdad. Y desde la filosofía política, en mi criterio, eso es fundamental. Los procesos del bloque social y popular, en mi criterio también, y el camino al socialismo tienen que continuar, pero no pueden estar
encadenados en su vigencia a una sola persona. Tienen que poder generar siempre de manera permanente nuevos liderazgos, nuevas referencias, porque son la expresión de lo popular también. Sí, solo que... Y hay que saber ganar eso en elecciones. Reflexiones como estas no se daban dentro del MAS durante la cantidad de años que estuvo Yo no he Evo estado Morales, en el MAS, ¿no? durante esos años y no digo que aquello haya sido ni bueno ni malo. Pero fue así. Fue simplemente así, uno estaba ocupado en la cotidianeidad de su vida, que ya es bastante compleja. Pero el 2019 se produce una ruptura que nos desgarra a muchos, lo hemos compartido, lo hemos conversado, Claudia. Sí. Y hoy, en lo personal también, yo veo que el país no puede transitar hacia un concepto tan mesiánico de la política donde una sola persona le guía y le señala el camino. Algo así como lo que hizo Balaguer en los años 70 en República Dominicana, que decía, mientras Balaguer respire, que nadie aspire. 7 años, 7 periodos de presidente, Claudia, 6 constitucionales, 1 no. 7 periodos en la presidencia de un Estado, esto no es un juego. La sociedad y el Estado boliviano tienen que tener miradas y dimensiones de Estado, no es un juego. Hasta aquí hemos hablado con el vocero. Le voy a hacer una pregunta al analista Jorge Richter y cambiando totalmente... Una pregunta incontestable. Cambiando totalmente de tema, ¿cómo va a llegar el MAS a las elecciones? Ricardo Balbín, que fue un radical en la Argentina, Pensé que me estaba sacando un candidato. Yo dije, no, con toda una situación de crisis, dijo, el país está en riesgo, en los años 70 esto, está en riesgo, pero vamos a llegar al proceso electoral, así sea en muletas. De mantenerse la situación como está, con esta ferocidad con la cual se refieren los unos a los otros, y el desprestigio y el desconocimiento, e invalidarle la dignidad y embargarle la voz pública a cualquier actor del movimiento al socialismo, ni siquiera en muletas, Claudia. Si esto va fragmentado, ni siquiera en muletas, con posibilidades absolutamente recortadas. Gracias, Jorge, por estar acá. Muchas gracias, Claudia. Es importante, solo y concluyo con esto, es importante que la alta dirigencia reflexione, porque los bolivianos afectados hoy en día no ven con simpatía, por supuesto, que le bloqueen las carreteras, que le recorten las posibilidades de tener una vida con normalidad. La gente va a empezar entonces a razonar y decir, ¿por qué nosotros tenemos que tolerar esto? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Y direccionan sus preferencias hacia otros proyectos que pueden terminar siendo altamente riesgosos, como por ejemplo ocurre hoy en día en la Argentina. Entonces hay que reflexionar, hay que ser respetuosos del otro, hay que aprender a dialogar, hay que ser tolerantes y hay que retirar los insultos del vocabulario cotidiano. Parece muy difícil, pero ese es el ejercicio que tú como boliviana esperas. Y digo, este es el tema. Inshallah, gracias.